En este tutorial te voy a mostrar cómo utilizar esta guía de presupuesto de parejas muy básica, es un presupuesto muy básico. Entonces, para empezar, vas a hacer clic en donde dice nombre del socio 1 y vas a poner el nombre de uno de los dos y luego en nombre del socio 2 pones el nombre de otra persona. Por ejemplo, voy a suponer que en el nombre del socio 1 está Ana y que en el nombre del socio 2 está Carlos. Y esta va a ser nuestra pareja. Esto es importante porque cuando vayamos a asignar los responsables de los gastos o de las deudas o algo por el estilo, va a haber una columna que dice le pertenece a y nos toca decirle a quién le pertenece ese gasto. Entonces, a partir de acá simplemente es seguir el mismo, digamos, la misma dinámica de registro. Empezamos primero con ingresos. Entonces, empezamos diciendo, ¿de dónde nos llega dinero? Entonces podríamos poner salario 1, salario 2, pero también pensando en todo el presupuesto anual, nos van a llegar dinero de primas, de pronto bonificaciones, de pronto regalos, de pronto herencia, no sé, de todas las fuentes que tengamos de ingresos, no importa si son recurrentes o no, porque la recurrencia la vamos a marcar aquí donde dice frecuencia. Entonces vamos a seleccionar si por ejemplo los salarios llegan todos los meses, pero de pronto las primas no llegan todos los meses. Las bonificaciones tampoco llegan todos los meses, los regalos tampoco llegan todos los meses, las herencias tampoco llegan todos los meses. Y luego vamos a poner cuánto dinero nos llega. Aquí la única regla muy importante que hay que seguir es, si es mensual, el dinero que nos llega es mensual. Entonces voy a poner que el salario 1 es de 1.500.000 y el salario 2 es de 2 millones de pesos. Pero si no es todos los meses, entonces el número que vamos a poner acá es el total del año. Vamos a pensar en un año desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y vamos a poner todo lo que nos llega durante ese año por ese concepto. Entonces, por ejemplo, en primas estaríamos diciendo que 3,5 nos llegan durante todo el año, porque es un salario entero por año. Y supongamos que de bonificaciones nos llegan 2 millones de pesos al año, de regalos nos llega 1 millón de pesos al año, de herencias, qué sé yo, justo este año llegaron 10 millones de pesos, por decir cualquier cosa. Y luego vamos a marcar a quién le pertenece ese ingreso. Entonces, por ejemplo, el salario le pertenece a Ana, el otro le pertenece a Carlos. En el caso de las primas, pues lo mejor hubiera sido entonces poner la prima de Ana y la prima de Carlos para poder poner a quién le pertenece. Aunque en ingresos no va a haber problemas con eso. Las bonificaciones son solo de Ana, los regalos son solo de Carlos y así sucesivamente. Y se podrán dar cuenta de que entonces ya tengo un subtotal por los ingresos que son mensuales y otros ingresos anuales. Ahora voy a hacer lo mismo con las deudas. Entonces, si tengo la tarjeta de crédito 1, esa tarjeta se paga todos los meses. ¿Cuánto pagan en esa cuota? Supongamos que un promedio son 250.000, pero esa es la tarjeta de Ana. Y luego entonces voy a poner la tarjeta de crédito 2, pero esa tarjeta de crédito se paga también todos los meses, por decir algo, y se pagan 150.000 y esa le pertenece a Carlos. Y supongamos que tenemos una deuda personal que no se paga todos los meses, sino que un día se la vamos a pagar porque nos la prestó un primo y son de 3 millones de pesos y la pensamos pagar este año, pero el responsable de pagar esa deuda, por decir algo, va a ser Carlos. Y así sucesivamente. Lo mismo con el ahorro. Entonces, ¿para qué ahorramos? Podríamos decir fondo de emergencias. ¿Con qué frecuencia ahorramos para el fondo de emergencias? Todos los meses ahorramos 130.000 pesos y ese ahorro le pertenece a Ana porque Carlos tiene, por ejemplo, a su cargo la deuda personal. Listo. Y a partir de acá, en los gastos, pues entonces vamos a ir poniendo cuánto nos gastamos en cada una de estas categorías. Si no gastamos en alguna de esas categorías, no pasa nada. Si queremos eliminarlas, si queremos cambiar el nombre, podemos perfectamente hacerlo. Incluso si queremos insertar una fila, también podríamos hacerlo. Lo importante entonces, a partir de acá, es decir, si nos gastamos 400.000 pesos en administración, perdón, la frecuencia sería todos los meses, luego 400.000 pesos en el mercado mensuales y eso los asume Ana. Luego entonces los restaurantes y cafeterías, por ejemplo, no, digamos que no son todos los meses, aunque en la alimentación pues todos los gastos van a ser mensuales, pero supongamos que no, que es que vamos en unas ocasiones muy especiales a restaurantes, entonces pensamos en el gasto anual. Entonces aquí decimos, no, 3 millones de pesos al año en esos restaurantes y generalmente eso le corresponde a Carlos. Y así sucesivamente con los gastos de vivienda, de transporte, de salud, de entretenimiento, de vestuario, de educación, de comunicaciones, otros gastos mensuales. Y al final van a ver el resumen del presupuesto. Entonces van a ver toda la parte mensual, cómo se comporta y cuál es el saldo final que les debe quedar al final de mes. Y toda la parte anual también para ver cuál es el saldo final anual. Y finalmente también van a ver
el porcentaje solo de los gastos, no de las deudas, no del ahorro, no del ingreso, solo de los gastos que está asumido por el primero de los socios y el que está asumido por el segundo de los socios. A partir de acá ya se trata entonces de empezar a jugar y a distribuir responsabilidades con tal de poder llegar a digamos, a un nivel en el que estemos de acuerdo con nuestra pareja. La razón por la que por lo menos en esta versión no tenemos aquí en el le pertenece a uno que le pertenezca al mismo tiempo a Ana y a Carlos es simplemente como para tener muy clara la diferencia de qué es, digamos, de cuáles son las responsabilidades o quién es el responsable de ciertas cosas y quién es el responsable de otras. Así las cosas, si por ejemplo el mercado se comparte, ustedes podrían en ese otro gasto de alimentación poner mercado de alimentos, por ejemplo, la parte de Carlos. Y entonces aquí volvemos a poner que todos los meses hay otros 400.000, por ejemplo, pero esta vez es Carlos el que los aporta. Aquí están prácticamente todas las categorías de gasto y recordemos entonces que las que no sean mensuales, como por ejemplo, supongamos que el gimnasio lo pagamos al año, entonces primero seleccionamos que no es de frecuencia mensual, luego ponemos que pagamos por ejemplo 1.200.000 pesos al año y eso le corresponde por ejemplo a Ana. Si Carlos también paga el gimnasio, entonces podríamos poner gimnasio Carlos, no es todos los meses, supongamos que el gimnasio de Carlos vale menos, vale 600.000 pesos al año y entonces aquí va Carlos. En transporte, por ejemplo, el SOAT que es anual, igualmente entonces podríamos decir que no es todos los meses, que vale, no sé, 400.000 pesos y que lo asume Ana. Mientras que el impuesto, que tampoco es todos los meses, vale 500.000 pesos y lo asume Carlos. Pero un gasto mensual como la gasolina, por ejemplo, decimos que sí es mensual, que vale 300.000 pesos mensuales de gasolina y que se lo asume Ana. Y verán que aquí abajo otra vez todo se está reconfigurando. Entonces ya vamos a ver cómo está nuestro presupuesto mensual, pero también vamos a ver cómo se comporta toda la parte que es anual y quién asume qué o cómo están balanceadas las cargas del gasto en el hogar. Bien, eso es todo lo que necesitan saber para empezar a usar esta herramienta muy básica de presupuesto de parejas. Quieren ver herramientas mucho más avanzadas alrededor de flujo de caja, manejo de deudas, ahorro, inversión, por ejemplo, en pareja. Entren a misfinanciaspersonales.co/finanzas familiares y vean todos los programas y herramientas que tenemos para ayudarlos como pareja a llevar esa relación alrededor del dinero a un siguiente nivel.